Gloria a Dios, bendiciones para todos en este hermoso día, un día maravilloso, el día que hizo el Señor para que nosotros disfrutáramos de su creación. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de su emisora Bella Vista Inspiración, a través de los 103.6 en la FM en el dial, y también nos pueden ver y escuchar a través de los canales de YouTube, Facebook Live, en Instagram y también aparte de estas predicaciones en las plataformas de TikTok. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujé Fuentes, adscrito al Ministerio de la Iglesia Internacional al que vive y reina, ubicada en la ciudad de Barranquilla, bajo la dirección del siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les estamos enviando un saludo en esta hora, y también a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola, Marco David, y en general a toda la Iglesia de Cristo. Bendiciones para todos. Es grato y es un honor de que nos concede el Señor de predicar su palabra, de estar cada día cumpliendo con la comisión que nos ha entregado el Señor de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, y utilizamos estos medios para llevar la palabra del Señor. Y es una invitación también a todos los cristianos que deben predicar la palabra, que utilicen estos medios que están abiertos para llevar el mensaje del Evangelio. Así como se utilizan las redes para muchas otras cosas que no son nada provechosas, debemos también utilizar las redes sociales para expandir el Evangelio y expandir el reino del Señor, para que esto crezca, para que muchas personas alcancen salvación y vida eterna, que conozcan a su Creador y conozcan la manera como deben de vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Entonces, bienvenidos una vez más a este su programa Voz del que clama en el desierto. Gracias a todos ustedes que en esta hora ya están esperando el programa, están allí pendientes de Bellavista Inspiración. Gracias, porque ustedes son de esos grupos escogidos por Dios, de ese grupo que siempre está pendiente del alimento espiritual, y eso es sencillamente maravilloso. Cuando nosotros vemos esos reportes de sintonía de tantos lugares del mundo, pues nos hacen que el compromiso por predicar la palabra sea cada día más grande, cada día mayor, porque sabemos que mucha gente está ansiosa de conocer más, de escuchar palabra del Señor. Gracias a ustedes y gracias a Dios por todos ustedes. Vamos entonces a estar orando para que el Señor tome control de este tiempo que es de Él y para Él. Entonces yo los invito a que ustedes cierren allí sus ojos e inclinen su rostro en reverencia al Señor, y vamos a estar orando en esta hora. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre mío, Jehová de los ejércitos. Bendecimos y glorificamos el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y bendecimos y glorificamos el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, reconocemos nuevamente que usted es nuestro Dios, nuestro único Dios, el Dios viviente, el Dios creador de todo lo que existe, el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres el gran yo soy, tú eres nuestro sanador, nuestra roca fuerte, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro Padre. Señor, y nosotros somos tus hijos. Señor, y como hijos nos presentamos en esta hora delante de ti, pidiéndote, Dios, que nos ayudes, Señor, que nos protejas en estos momentos, Señor, donde el mundo está muy convulsionado, Padre. Que sea usted a través de su Espíritu Santo guiándonos, Dios mío. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que nos guíes en todo, Padre, lo que vamos a hacer.
que guíes nuestros pasos, que guíes, Dios mío, en lo que vamos a ver, en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a hablar, que sea usted siempre teniéndonos tomados de su mano, Señor. Que nos proteja, Dios mío, que coloques ángeles a nuestro alrededor, que nos cuiden, que nos protejan, que nos defiendan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, porque siempre nos has proveído el alimento en nuestra mesa, porque tú eres el Dios eterno, que siempre abres y extiendes tu mano para dar alimento a todas sus criaturas, Señor. Gracias, Dios. Y sabemos que nunca nos va a faltar nada, Padre, porque tú eres un Padre bueno, porque tú siempre estás pendiente de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar pendiente de nosotros en estos tiempos finales, Señor, porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin y creemos que así es y así será, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío, por esta emisora Bellavista Inspiración, por el hermano John, Padre, en el nombre de Jesús, por su esposa, por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todas estas personas, Dios mío, que en esta hora escuchan, Dios mío, esta emisora, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Tú eres fiel, Señor, en ti no hay sombra de variación. Señor, y lo que tú has hecho ya, Dios mío, en la antigüedad también lo puedes hacer ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Dios mío, por todo pecado con el cual te hayamos ofendido, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque somos débiles, Señor, y en esta hora decimos, diga el débil, fuerte soy, Señor, porque te tenemos a ti de nuestro lado. Perdónanos, Dios, y te pedimos que nos dé fortaleza para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús, cada día, Padre, con más intensidad y con más amor para llevar tu mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que a través de tu Espíritu Santo empieces a ministrar a este pueblo, Padre, que en esta hora sintonice este programa. Muévete entre tu pueblo, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, porque son tus hijos, Señor. Y te pido, Dios, que empieces a sanar, Dios mío, a los que estén enfermos, a quitar la tristeza, Dios mío, que haya en alguno de mis hermanos toda depresión en el nombre de Jesús, que se las quites, Padre, en el nombre de Jesús, que proveas empleo para los que la necesiten, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada uno pueda llevar, Dios mío, alimento a sus casas provisto por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas, Dios mío, de bendición para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, Señor, que afirmes en cada uno de nosotros la identidad cristiana como tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora, Dios mío, toda duda, toda falta de fe, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que se quiera levantar, Dios mío, contra la enseñanza, contra la predicación de tu palabra, Padre, que se quiera levantar contra tu pueblo, contra tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, que tomes control, Señor, de esta cabina de transmisión, que tomes control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los computadores, de los micrófonos, de las cámaras, de todo lo que aquí se utiliza para que esta palabra llegue hasta donde tú lo hayas dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, nosotros y también toda persona que en esta hora nos escucha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, nos encontramos en el tema, esta es
como dice, la tercera edición de esta palabra que hemos titulado la libertad cristiana o la verdadera libertad cristiana. Este es la parte 3 y creo que va a ser la final, la parte 3 de este tema de la libertad en Cristo Jesús. Y el tema básico o el tema base en el cual nos hemos apoyado está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice de la siguiente forma, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo repetimos. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y les hago un rápido recuento para enlazar los dos programas anteriores con lo que vamos a decir o a terminar de decir en el día de hoy. Entonces les decíamos que este versículo de Gálatas 5:1 es la base fundamental o una de las bases que debes tener como cristiano. Y si no entendemos esa parte de lo que es la libertad en Cristo, a esa libertad en Cristo vas a vivir una vida desfasada, vas a vivir en medio del error y vas a vivir una vida no de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Muchas veces esa libertad en Cristo se ha malentendido y lo han llevado a unos extremos que son bastante peligrosos o inadecuados para el cristiano. Porque cuando te hablan de libertad en Cristo, no te está dando una vía libre para que tú hagas lo que te provoque o lo que se te venga en gana, porque tú tienes, allí Dios te ha dado el libre albedrío y te ha dado discernimiento para que tú diferencies entre lo bueno y lo malo. Hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, que es el camino que el mundo ofrece con sus placeres, supuestamente placeres y deleites, que te van a llevar a una vida desordenada y te van a llevar a no tener salvación, al camino estrecho que es el que nos conduce hacia Dios. Y es el camino en donde cuando tú recibes a Cristo empiezas a recibir críticas, empiezan a señalarte, pero tú sabes hacia dónde vas cuando tu identidad y tu fe realmente está cimentada en la palabra del Señor. La gracia no es un cheque en blanco, en donde usted puede poner lo que quiera. No, un cheque en blanco firmado no es la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos dio inmerecidamente para que nosotros pudiéramos acceder a la salvación y estar con Él en el reino de los cielos, que es lo que siempre Dios ha querido, estar siempre con el hombre. Pero estoy haciéndoles un recuento solamente, no me puedo volver a ahondar en el mismo tema. Entonces, esa libertad tiene que ser bien analizada, bien entendida, bien cuidada y bien ejercitada. ¿Ya? Ahora, esa libertad tampoco nos da motivos para que empiecen entonces a salir otras doctrinas de hombre que te llevan a un extremo que es bastante peligroso. Y les hablábamos de como qué tipos de doctrinas empiezan, que son normas de hombre, e implementar en la iglesia, queriendo imponer de pronto una santidad que no sienten y que no practican. ¿Ya? Entonces, como que le decía, habían unas cosas como que habían mujeres a las que se les prohibía que no podían usar perfume, que no se podían depilar, otros que no se puede comer carne en Semana Santa y otras cantidades de cosas. Si usted de pronto no se oyó los dos primeros partes de esto, ahí están en la página de la emisora de Bellavista Inspiración. Ahí usted puede encontrar Libertad en Cristo parte 1, Libertad en Cristo parte 2 de este programa.
O lo pueden también encontrar en mi página de Facebook, donde los he venido publicando. Entonces, esa libertad con que Cristo nos ganó es muy poderosa. Pero tenemos que examinar y entender bien cuál es la libertad de que Cristo nos habló. Y nosotros debemos mantenernos firmes en esa libertad. Esta libertad, o este versículo de Gálatas 5:1, es una declaración que exige que nos movamos y que actuemos, pero nunca debemos olvidarnos que fuimos liberados, ni podemos olvidarnos de quién y cómo nos libertó. Acuérdense que Dios quiere más obediencia que sacrificios. Y hablamos también que no debemos regresar a esa esclavitud, porque eso es un yugo que antes nos ponía el enemigo para mantenernos atados, ligados a un mundo espiritual no conveniente para el ser humano, porque nos lleva a perdición. Entonces, tenemos que gozar, mantener, cuidar y ejercer bien la libertad que Cristo nos dio. Amén. No hay que añadirle nada más al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya Él lo hizo todo y es suficiente. ¿De qué hablábamos también? Hay que mantener la fe. Nuestra libertad en Cristo se basa en la fe. Amén. Entonces, hay muchas cosas que se han inventado por parte del hombre para mantener como bajo presión a mucho pueblo. Crean mucha doctrina que no es bíblica, como las que hablábamos ahorita, y eso no dejan que mucho pueblo sea realmente libre y goce de la libertad en Cristo. No se puede ver el Evangelio como una carga, ni se debe poner carga innecesaria sobre los hijos de Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué se dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, 28 al 30? Allí Él nos ofreció un regalo precioso, un descanso para nuestra alma. Cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es la diferencia. Entonces, Jesús pagó el precio, nos hace libres. Él es el verdadero libertador, no es el libertador de unas cuantas naciones, es el libertador del mundo entero, siempre y cuando lo quieran recibir. Entonces, estamos cargados, estamos agobiados, venía a él, venía a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, ¿qué te está ofreciendo Cristo? Reposo. Cuando a ti te ponen un yugo pesado, es una carga. Entonces, siempre he dicho que el Evangelio es para disfrutarlo. Es para disfrutarlo. Es para que te goces en el Evangelio. Si tú entiendes que todo lo que Dios te da, que está ahí en la Biblia, y que tú sabes que es cierto, lo que Dios te está dando es poder. Poder de Dios. El Evangelio
es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces usted con poder, ¿cómo puede usted vivir lleno de cargas, con unas cosas que usted no debe tener? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás agobiado? Si tienes poder, si tienes a Dios contigo. No, pero es que a usted le parece fácil. Asúmalo. Todos tenemos problemas. Pero no hay problema que Dios no pueda resolver. Salió el pueblo de Israel, salió el pueblo de Egipto de la esclavitud y se encuentra con el mar rojo en la mitad. ¿No tuvo Dios el poder para abrir el mar para que el pueblo pasara en lo seco? Lázaro estaba muerto de 4 días. ¿No tuvo Dios poder para levantar a Lázaro? ¿No tuvo Dios poder para sanar de la lepra a Naamán? ¿No tuvo Dios poder para levantar a Jesús de la tumba? No hay nada imposible para Dios. Lo que tienes que activar es la fe. ¿Que vamos a tener problemas? Todos vamos a tener problemas porque la Biblia dice que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué te está diciendo Jesús? Confía en mí. ¿Y qué le hizo en Mateo 11:28 que acabé de leer? Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Es tener fe en Él. Con Jesús todo cambia. Usted tiene un problema, usted no tiene necesidad de estarle diciendo a todo el mundo: es que tengo un problema, es que tengo un problema, es que tengo un problema, y está llorando y está brincando de un lado para otro y está se lo contando a todo el mundo. Cuéntaselo a Cristo. Órale a Dios. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, o trabajados y cargados. La palabra no dice venid a mí, no dice y donde el vecino, y donde la comadre, y al compadre, y donde el hermano. Dice venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Llega a Él con tu problema. Entonces, si Él te está abriendo la puerta, entra. No te quedes parado afuera ni te vayas para la casa donde nadie te ha mandado. Tenemos esa libertad. ¿Ves la libertad que Dios te da? Dice: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados. Ojo, no te dice venid a mí los lunes, ni venid a mí el martes, ni venid. Te deja la puerta abierta para que todos los días, a cualquier hora, vayas a Cristo. Vayas a orar. Tienes esa libertad. ¿Te das cuenta lo que es la libertad que Cristo te da, que es diferente a la del mundo? Tú vas a ir donde un médico, tú no puedes ir a la hora que tú quieras. El médico te pone una cita a tal hora. Y si no llegas a esa hora, no te atiende. Vas donde el psicólogo, la misma situación. No tienes libertad para presentarte al médico o al psicólogo a la hora que a ti te dé la gana. Pero con Cristo es diferente. Él te dejó dicho que puedes entrar a la hora que quieras, cuando quieras, el día que quieras. Habla con Él. La verdadera libertad es vivir como debemos, no como nos plazca. ¿Y cómo sé cómo debo vivir? Lea la palabra que ahí está. Lea la palabra, ahí está. Yo sé que usted no me va a salir con excusa de que usted no tiene Biblia en su casa porque no sé cómo, pero Dios ha provisto una Biblia en cada casa. Así sea un Nuevo Testamento, pero ahí está. Y supongamos el caso que no tiene en realidad, pero tiene internet en su casa, bájela. Hay una aplicación de la Biblia, ahí tienes la Biblia. Entonces, la libertad no es vivir
como debemos, la libertad, la verdadera libertad es vivir como debemos y no como nos plazca. La verdadera libertad es la liberación de la esclavitud del pecado. Esa es nuestra verdadera libertad cristiana. Una libertad que no se puede o no se debe usar para volver a los deseos de la carne. Se usa para vivir en el Espíritu. Para eso es la libertad en Cristo. Y no debes confundir la libertad con licencia para hacer lo que tú quieras. Es un peligro confundir la libertad con licencia para pecar. Si usted lo entendía así, es un error que llega a destruir la santidad de la iglesia. Es creer entonces, o sería creer, que la gracia de Dios que nos salvó es un permiso para pecar sin consecuencias. Eso sería una distorsión terrible. En 1 Corintios capítulo 10, 23, te dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces allí usted debe ponerse a pensar que usted puede hacer lo que quiera, pero usted también tiene que pensar las consecuencias de lo que va a hacer, si lo que va a hacer le conviene o no le conviene. Eso hablábamos anteriormente, que la persona dice, pero entonces yo puedo tomarme una botella de aguardiente, de que puede. Porque si tiene la plata para comprarla y tiene boca para tomársela, usted puede. Pero ¿te conviene? No te conviene. ¿Por qué? Analícelo. ¿Cuánto se va a gastar? Y en tu casa hace falta algo. Falta de pronto alimento. Falta pagar un recibo. Falta pagarle la mensualidad del colegio a tu hijo. Y luego que te emborrachas, vienes hablando disparates, insultas a tu esposa, golpeas a tus hijos, y después apareces con una guayaba o resaca, como le llaman en otras partes, y pasas todo el día hecho un desastre. Y si llegas en esas condiciones al empleo, al trabajo, al empleo, lógicamente te van también a despedir y mira las consecuencias por dónde va, por un acto incontrolado de tu parte. Entonces, ¿pudiste hacerlo? Sí, pudiste hacerlo, pero ¿te convino? No te convino. Y así muchas cosas más. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, y tú tienes la capacidad para analizar qué es lo que vas a hacer. Aquí está. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Entonces, el creyente que usa Gálatas 5:1 para justificar su vida desordenada no ha entendido el Evangelio. Así de sencillo. No ha entendido absolutamente nada. La libertad que Cristo nos dio no es para servir a la carne. La verdadera libertad cristiana tiene un propósito. Y ese propósito es el amor. ¿Cómo así? Entiéndalo desde el punto de vista bien entendido. Si usted usa su libertad para pecar, usted no es libre. Además, usted sigue siendo un esclavo. Y es esclavo de sus propias pasiones. ¿Qué dice el libro de Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si la carne te vence,
y la carne te lleva a pecar, usted es esclavo de la carne. Usted no es libre. Y este es un problema muy serio. Muy serio. Muchos dicen que son cristianos, pero viven en pecado y viven sin arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Que muchos estando dentro de la iglesia, muchos llegan a pensar que solamente pecado se considera pecado, según algunos, el adúltero, el fornicario, el asesino, el ladrón, pero no consideran algunos pecados el hablar mal del otro, en andar señalando, en andar chismoseando, en estar moviendo la lengua además. Y eso lo ven simplemente como alguna debilidad. Mi hermano, es pecado. La Biblia no nos muestra que hay un escalafón de pecados. Empiezan a decir mentiras. Y entonces la disfrazan con que era una mentirita piadosa, que era una mentirita rosadita. Y le han puesto colores a las mentiras para disimular el pecado. Cuando la persona ofende y maltrata y no lo reconoce, está en pecado. Maltrata, ofende y en él no hay arrepentimiento, hay pecado. No hay pecado. Y si su ego no le permite pedir perdón, esa persona no puede aspirar tampoco a ser perdonada. No es una persona libre. Está en esclavitud todavía. ¿Por qué? Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos ir maltratando a cualquiera, diciéndole lo que querramos, sabiendo que está haciendo mal las cosas, o que estamos haciendo mal las cosas. No somos capaces, no somos capaces de arrepentirnos y de pedirle al hermano perdón porque me equivoqué. Usted tiene una atadura allí. Usted no es libre. No es libre. Y si usted no pide perdón, usted no puede esperar tampoco que Dios lo perdone a usted. Si se le da libertad a la carne, ahí hay esclavitud. El apóstol Pablo es muy claro, o Pablo fue demasiado claro. Pablo era de esos predicadores que en esta época no hubiera gustado. En esta época Pablo predicando en una iglesia lo invitarían una vez y no lo invitaban más. Porque Pablo es demasiado claro y frentero para explicar y para decir las cosas. Mejor dicho, no deja duda alguna. No da espacio a confusión. Dice Pablo en Gálatas 5, 13 y 14. Volvamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? La libertad tiene un límite.
Y ese límite es el amor. Lo dijo Pablo. Y también lo resumió Jesús. Cuando todos los mandamientos, lo resumen dos. ¿Y lo resume con qué? En el amor. Amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y amad a tu prójimo como a ti mismo. El amor te va a limitar a no hacerle mal a tu hermano. Porque si tú lo amas, no le vas a causar ningún tipo de daño como te lo quieras imaginar. Si tú lo amas, no lo vas a asesinar. No lo vas a robar. No le vas a andar enamorando a la esposa. No lo vas a engañar. Entonces, cuando hay amor, todo va a andar de acuerdo a como Dios lo estableció. Ese es el límite. Ese es el límite que Dios establece. Usted no puede caer en libertinaje. No debe caer en libertinaje. No debe caer en libertinaje. Porque estarías deshonrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Estarías deshonrando la sangre de Cristo. Estarías pasando por encima del sacrificio que de Cristo para hacerte libre. La libertad que nos ha dado Cristo no es para que nosotros mismos nos destruyamos, sino para que tuviésemos dominio propio. Es poner la carne bajo el mando del Espíritu. Eso y solo eso es ser verdaderamente libre. Siempre va a haber una guerra constante dentro de nosotros. Es un conflicto que nunca se detiene. Siempre la carne se va a oponer a lo espiritual. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera allí en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Ve? El que se entrega a la licencia para hacer lo que quiere, le da licencia a la carne, se rinde, y se rinde sin luchar. El Espíritu de Dios, el Espíritu produce frutos. La carne produce obras. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Allí mismo en Gálatas 5:19, ahí están establecidas, dicen, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no heredan el reino de Dios, ya ustedes saben cuál es lo que van a heredar. ¿Qué tenemos entonces? Que el que tiene la verdadera, o los que tenemos la verdadera libertad cristiana, lucha con todas sus fuerzas, lucha todos los días, porque todos los días vas a tener ese choque, la carne con el espíritu siempre, porque están en ti. La carne siempre te va a llamar a volver a lo viejo, ya Dios te sacó de allí, te libertó, eres una criatura nueva, pero la carne te va a querer llevar a lo viejo, a lo antiguo. Siempre te va a estar ahí diciendo, tienes permiso para hacerlo, puedes hacerlo. Pero el Espíritu te recuerda que fuiste comprado por un precio. Fuiste comprado por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Vivir en el Espíritu es negarse a los deseos de la carne. No alcohol, no drogas. Glorificando a Dios, hay que glorificar a Dios en tu cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Por eso hay que tener cuidado con el cuerpo. Si vas a glorificar a Dios con tu cuerpo, tú a tu cuerpo no le puedes meter drogas, no le puedes meter alcohol, tú no puedes llegar a un templo y ponerle un graffiti. Entonces, como es tu cuerpo, allí tú no le puedes plasmar un tatuaje. Otra cosa es que tú en tu vida, antes de Cristo, te hayas tatuado, pues Cristo te recibe con los brazos abiertos, con tu tatuaje, pero de ahí en adelante no puedes volver a hacerlo. Entonces hay que glorificar a Dios con tu cuerpo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es la prueba final? ¿Cuál es la evidencia de que usted está usando bien su libertad? ¿Cuál es la evidencia? Que usted debe estar produciendo frutos. Usted debe mostrar los frutos del Espíritu Santo en usted. ¿Dónde encuentro yo en la Biblia esos frutos? Allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esos son los frutos que da un verdadero cristiano que está en libertad. No es decir, yo soy libre en Cristo Jesús. La prueba de que usted está libre en Cristo Jesús es que usted está produciendo los frutos del Espíritu Santo. Esa es la prueba contundente de que usted es libre. Si su vida está llena de ira, de juicio y falta de dominio propio, usted todavía está en esclavitud. El que vive en la gracia, bajo la gracia de Dios, tiene el fruto. Y ese fruto te va a llevar a la santificación. Santo es el Señor. La gracia de Dios nos enseña algo más profundo que el perdón. Nos enseña
a vivir. Miremos lo que dice Pablo a Tito, y es una guía para la vida diaria del creyente. Nos dice que la gracia, esa misma gracia que nos salva, tiene un propósito santificador. Dice allí en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa liberación, mis amados hermanos, tiene un propósito claro. Y el propósito evidente es que dejemos de caminar en la carne. Y es que caminemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfacer a la carne. Miren la promesa que nos da el Señor. Y miren la simplicidad de esta orden. Es una clave para nuestra vida diaria. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5:16. Es un imperativo constante. Es vivir, es moverse, es hacer. Esa verdadera libertad en Cristo no te la da una persona cualquiera. Es la persona del Espíritu Santo que nos guía. No son las normas que te va a dar cualquier humano. Es el Espíritu Santo, es esa voz de Dios en ti. Y si andamos en el Espíritu, Él nos dará la fuerza para resistir. Y no vamos a satisfacer lo que la carne nos pide. Es una elección que debemos tomar cada mañana. Es una elección entre la vida y la muerte. Entonces, mis hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios establece. Debemos de aceptar ser guiados por el Espíritu. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. La palabra del Señor te enseña, te lleva a amar a Dios y amar al prójimo. No tienes que hacer más nada para que Dios te acepte. El verdadero cristiano dice, hago esto porque ya fui salvo por la gracia de Dios y yo amo a mi Salvador. La gracia nos da un motivo nuevo y puro. Si usted ha creído en Cristo, usted es libre, totalmente libre. La esclavitud del pecado se acabó, pero la libertad requiere responsabilidades. Y esa responsabilidad es de vivir a la altura, ojo, es de vivir a la altura de quien te libertó. Pablo llega a decir allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La verdadera libertad cristiana nos da la habilidad de servir a Dios sin temor, sin miedo a condenación alguna. De modo que usted no tiene que inventarse reglas para ser santo.
sino que tiene que vivir en el Espíritu. Y Él hará el trabajo de santificación. Él te va a dar el deseo, Él te va a dar el poder, de modo que debes permanecer firme, firme en el Señor. Y deja de usar la gracia como una excusa para tus pecados. ¿Cuál sería nuestra tarea? La tarea sería examinar dónde está parada nuestra alma. Si está basada y si está fundamentada o parada tu alma sobre doctrinas de hombre, tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que estás agregando o añadiendo obras a la gracia de Dios. Confía solo en la obra de Cristo. Si estás en libertinaje, tienes que arrepentirte. El que es de Cristo no vive como esclavo de la carne. Tienes que rendir, o tenemos que rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. La verdadera libertad cristiana no es la habilidad de pecar sin remordimiento. Es el poder para decir no. El Espíritu de Dios es tu guía, no tu deseo. Recuerda el mandamiento de Pablo: está pues firmes. Y esto requiere decisión. Requiere un coraje y una fuerza que viene de Dios. Y requiere someter todo tu ser al Señor. Acuérdate que la libertad es para amar. Y ese amor debe ser el testimonio más grande que debe haber y debe existir en tu vida. Con esto terminamos esta serie de 3 predicaciones sobre la libertad en Cristo, la verdadera libertad en Cristo. De modo que mediten bien sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí Jesús, a través de su vida, de su muerte, de ese derramamiento de sangre, de ese sacrificio, allí Dios nos hizo libres. Y no podemos volver, ni desear volver atrás al pecado, a la inmundicia, a la esclavitud. No podemos hacer como el pueblo de Israel después que salió de Egipto. Vio todos los milagros que hizo Dios. Abrió el mar rojo, les mandaba maná del cielo, les daba agua, todas las cosas que nosotros ya sabemos. Y con la primera dificultad que tuvieron, o algunas dificultades que tuvieron, desearon volver a Egipto, deseaban las comidas de Egipto, deseaban las ollas de comidas. Pero comían, ¿qué? En esclavitud. Entonces nosotros no podemos volver a ser esclavos del pecado. De modo que vivamos